Bueno chicos, como dije, ustedes pasaron ejemplos de recuperatorios de segundo parcial. Así que bueno, yo aproveché y en toda la tarde estuve haciendo uno de los parciales que mandaron. Y traté de hacerlo lo más completo que pude. Espero que les pueda servir, porque esto lo paso y de paso también se va a subir la grabación para que ustedes lo tengan. Entonces, el primer parcial que mandaron al Discord era un recuperatorio de segundo parcial. Y decía, te daban como primer ejercicio analizar la veracidad de la proposición esta. Te dicen, decime si es verdad que la integral definida entre 1 y 3 de esta función de acá es igual a exactamente este valor, logaritmo de 3 más un medio. Entonces yo acá hago algunas aclaraciones. Nosotros qué entendíamos cuando una función era integrable. Nosotros teníamos el criterio de Riemann. ¿Qué decía el criterio de Riemann? ¿Alguno se acuerda? ¿Está ahí anotado? Si alguien lo puede decir. ¿Alguien se anima a decirlo? Son estos dos puntitos de acá. ¿Qué pedía Riemann para poder integrar una función? Que sea acotado en el intervalo de integración y que la función fuera continua en el intervalo, salvo en una cantidad finita o numerable. Claro, entonces la función tenía que ser continua o continua salvo una cantidad finita, ¿no? Podría existir, viste, un puntito que se me salga del gráfico de la función, tipo que pegue un salto ahí y vuelva a esta línea, ¿no? El tema es que, ¿cómo era la integral Riemann? Si uno vio la teoría, uno empieza como calculando el área de rectángulos que vas tomando a partir de imágenes de la curva, ¿no? Entonces vas cortando los rectángulos y los vas haciendo más chiquitos y la aproximación a la curva va siendo mejor, ¿no? Suponete que parto a la mitad cada uno de estos triángulos para un cierto valor de f. Ponele. Acá tendría este triángulo de acá, ponele por acá tendría este triángulo de acá, así, así. Entonces se nota que como que voy aproximando más al valor que se supone que está del área de abajo de la curva, ¿no? Entre el eje y la curva. Entonces, eso fue lo que dijo Riemann. Bueno, partamos en infinitos rectángulos debajo de la curva y sumemos las áreas de esos triángulos, de esos rectángulos, que sabemos calcular el área de un rectángulo de toda la vida, base por altura. Entonces, de esta manera es como que traducimos una integral como una sumatoria infinita. Por eso esa S en realidad es una forma de S que declaraba suma. Suma, que creo que esa la pegó, esa notación la dio o Newton o Leibniz, uno de los dos, cuando formalizó todo esto. Bueno, una vez que tenemos claro qué es lo que esta explicación de la integral, uno antes de integrar lo que hace es analizar cómo se comporta mi función con respecto al intervalo de integración. Dentro de nuestra integral tenemos una función racional, que es un cociente entre dos polinomios, ¿no? Arriba tenemos un polinomio de primer grado y abajo uno de grado 3, tercer grado. Entonces, ¿cómo uno debería analizar una función? Uno generalmente lo que ve en una función es el dominio. Y lo que pedíamos sin darnos cuenta con Riemann es que la función tenga dominio, o sea, que la función contenga el intervalo de integración en su dominio. Entonces yo lo que hice fue operar un poco las cosas, cambiar la expresión algebraica, dejé el numerador igual, y lo que me di cuenta es que abajo en el denominador yo podía sacar un término de x, ¿no? De cada uno de los sumandos. Saqué ese término de x y eso le quitó un grado a cada uno de estos, ¿no? Este se transforma en un x cuadrado. A este 6 lo escribí como un 2 por 3, porque nos va a servir más adelante, o acá en este preciso instante. Saco acá un x, me queda x elevado a la 1, y si saco acá un x me queda x elevado a la 0, que es 1, por lo tanto no lo pongo. Acá escribí el 9 como 3 al cuadrado, ¿por qué? Entonces acá pongo triangulito, hago la aclaración. Acá utilicé otra cosa que la fórmula del cuadrado de un binomio o de la resta de un binomio. Si yo tenía a menos b al cuadrado, si yo desarrollaba esta expresión, llevaba a que esto era algo de la forma a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Fíjense que acá tengo, si tomo a igual a x, tengo a al cuadrado menos 2 por, acá voy a tener que tomar un b, ¿no? Tomo b igual a 3, entonces tengo por b por a, que es lo mismo que menos 2
por a por b, más 3 al cuadrado, que es b al cuadrado. Entonces tengo toda esta expresión de acá. Por lo tanto puedo escribir todo esto de acá en algo de esta forma. En particular como x menos 3 al cuadrado. Entonces fíjense que siempre cuando uno está con una función racional tiene que analizar el dominio. ¿Por qué? Porque va a haber lugares donde no está definido. ¿Ustedes dónde creen que no va a estar definida esta función? 0 y 3. Perfecto. El dominio va a ser todos los reales menos 2 puntos, el 0 y en el 3. Y en el 0 y en el 3 en particular, ¿qué tiene? Estas son funciones que vemos en secundario generalmente. ¿Qué hay en el 0 y el 3 que nos está molestando? Tiene que ver con algo vertical. ¿Una asíntota? Hay una asíntota vertical, tanto en el 0 como en el 3. Si yo graficara, creo que esto, el comportamiento va a ser el siguiente. Voy a tener el 3, acá va a estar el 0, y es como que se va a pegar mucho a esa recta, pero nunca se va a acercar. Acá va a ser algo de este estilo, y acá puede que haga algo de este estilo. Creo que el gráfico es algo así, lo pueden chequear. Un poco lo de arriba lo va a cambiar, porque hay un factor lineal que nos afecta en signo, habría que analizar cómo. Pero el gráfico no varía, esas asíntotas aparecen. Dibujo acá la recta asíntota, que es la que tendiendo a ese punto se va acercando el gráfico, ¿no? Me acerco mucho a esa recta en el infinito. Entonces continuamos. Nos dimos cuenta que hay un problema integrando en el 3, ¿no? Hay una asíntota y eso como que representa un área infinita, ¿no? ¿Cómo uno integraba cuando tenía algo de este estilo? ¿Se acuerdan? Había un nombre especial para este tipo de integrales, porque no íbamos calculando de derecho todo, sino que lo que hacíamos era como, bueno, me restringo a esta porción y veo esta área. Luego me restringo a esta porción y calculo toda esta área, ¿no? Más esta área roja. Y poco a poco como que voy tendiendo a toda la porción. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Cómo se llamaban estas integrales? En las que aparecía un límite. O sea, se llamaban las integrales impropias, ¿no? Generalmente ustedes las veían tendiendo al infinito, ¿no? Bueno, también se manejan cuando tenemos asíntotas. Un ejemplo es cuando les muestran la integración de la campana de Gauss. Les preguntan, che, ¿cuánto me da la integral entre menos infinito e infinito de la función e elevado a la x al cuadrado de dx? Que es algo de este estilo, ¿no? Es como una campana que hacia el infinito y el menos infinito se va a cero. Lo que sorprendía en un momento es que esa área era finita. El área debajo de toda esta curva era finita. Entonces, por eso se llamaban integrales impropias, porque en particular no hay uno de los límites de integración, o era infinito o era un punto donde la función tendía a infinito. Y la forma en la que uno integraba eso era pasando la integral a un límite de áreas, que es esto de acá. Bueno, calculo hasta este t el área y voy moviendo el t y acercándome poco a poco hasta 3, ¿no? Entonces voy a estar calculando cada una de estas áreas hasta llegar al límite, que es 3. Entonces la idea es traducir esta integral a un límite para evitar o saltar esos problemas que teníamos con el hecho de que el 3 no esté en el dominio. Antes de hacer eso, uno lo que hace es un preanálisis de la función de vuelta. ¿Qué es lo que hacemos con las funciones racionales? Uno buscaba factorizarlas, ¿no? Porque integrar una función racional es absurdamente difícil. Darse cuenta de cuál va a ser la integral exacta si no la rompemos en como varias funciones racionales un poco más simples. Por ejemplo, en cosas de este estilo, que tienen un número constante arriba y en el numerador, y en el denominador es un polinomio o un polinomio factorizado. Entonces yo lo que hice fue factorizar todo. Como pueden ver, pueden chequear acá todo el proceso que hice. No hay una forma fácil de factorizar algo, hay que como que algebrar bastante. Habían reglitas que se pueden ver,
Por ejemplo, yo acá divido en estas dos partes, repartiendo el denominador entre estas dos cosas y sacando este menos afuera, ¿no? Entonces me queda el denominador este con el 9 y el denominador este con el 2x y el menos afuera. Luego cancelé algunos factores que se repetían arriba y abajo. Por ejemplo, el x. Ahí se me fue y me quedó algo de este estilo. Mi primera factorización. Ya desapareció uno de los términos polinómicos. Ya acá tengo todos los términos polinómicos. Entonces, lo que hice fue empezar a separar lo que tiene x de lo que tiene ese cuadrado con el 3, ¿no? Y lo que hice fue, bueno, arriba voy a suponer que va a haber funciones. ¿Por qué funciones? En realidad esas funciones van a ser polinomios. Esas funciones van a cumplir que si yo hago la suma como si esto fueran fracciones, es decir, acá el denominador va a ser el producto de estas dos cosas y se va a estar sumando el producto de este numerador con este denominador más este numerador con este denominador. Es decir, se va a sumar algo de este estilo. Y esto de acá, para que me dé igual a esto, va a tener que dar exactamente esto de acá, que es 9. Entonces yo dije, acá tengo algo de orden 2, acá tengo algo de orden 1. A lo sumo esto va a tener que tener orden 0 o orden 1. Y este va a tener que tener un orden más grande que este, es decir, van a ser polinomios. Entonces yo me lancé de cabeza, de panza, y dije, bueno, que esto sea una constante que sea un polinomio de orden 0 y que esto sea un polinomio de orden 1. Así, esto por este polinomio me queda algo de orden 2 y esto por esta constante me queda algo de orden 2, ¿no? Entonces desarrollando, esto era x cuadrado menos 6x más 9. Lo único que hice acá fue el distribuir el a en este producto. Y acá era bx era igual a una función lineal. Lo único que hice fue repartir el x. Entonces me quedó b por x al cuadrado más c por x. Y lo que finalmente hago es como emparejo las constantes con los respectivos términos de cierto grado. Acá agarré todo lo que tiene x cuadrado y lo metí en un solo paréntesis. Estaba la constante a y la constante b. Acá agarré todo lo que estaba acompañado por algún x y lo metí todas esas constantes en un paréntesis. Acá teníamos un menos 6a y un c. Y después me queda lo constante. Y lo igualo a lo que debería ser igual, el 9. Esto es un polinomio constante, así que es como si resolviéramos un sistema lineal. Me doy cuenta que acá a ya va a estar fijo, ¿no? ¿A quién va a tener que ser? Como dice acá la solución, va a tener que ser 1. Entonces, ya me fijo a. Puedo ir a la siguiente ecuación. Acá puedo decir algo, ¿no? Como sé que a es 1, esto me queda menos 6 más c por x. Como acá no aparece ningún factor de x, el número que lo está acompañando al factor lineal debería ser 0. Entonces, menos 6 más c debe ser 0. Por lo tanto, c tiene que ser 6. Así lo pensamos. Y finalmente el último término, acá voy a tener a que era 1 más b, que bueno, como acá no me aparece ningún término con x cuadrado, esto de acá se va a tener que anular. Entonces no me queda otra que b sea menos 1. Y así consigo estos valores. Y puedo reescribir esto de acá como 1 sobre x más menos x más 6 sobre x menos 3 al cuadrado. Fíjense que ya factoricé, como que partí los polinomios, separé por un lado lo que quería. Y acá voy a jugar un poco más para deshacerme de un grado de acá. Entonces, fíjense que al final me queda todos funciones racionales con numerador constante, denominador un polinomio de cierto grado, entre grado 1 y grado 2. Entonces lo que hice acá fue, a este menos x, a este menos lo saqué afuera de este término, ¿no? Entonces me quedaría x menos 6. Y como que traté de escribir algo parecido a lo del denominador de abajo, es decir, al menos 6 lo escribí como menos 3, ¿no? Y ahora fíjense, ¿qué pasa si yo reparto el numerador entre estas dos cosas? Por un lado va a salir el menos 3 sobre x menos 3 al cuadrado por este menos. Es decir, voy a tomar sumando un 3 sobre x menos 3 al cuadrado. Y por el otro, fíjense que si reparto a esto me va a quedar x menos 3 sobre x menos 3 al cuadrado. Es decir, puedo deshacerme de uno de ellos. Puedo cancelar algo del numerador con algo del denominador. Y todo multiplicado por un menos. Es decir, esto está sumando a algo que tiene menos. Y acá me quedó 1 sobre x menos 3. Entonces de acá viene este menos 1 sobre x menos 3. Y acá
discúlpeme, yo hice el cálculo rápido. A este 3 sobre x menos 3 al cuadrado se le estaban restando 2 sobre x menos 3 al cuadrado. Por lo tanto me queda un único x, un 1 sobre x menos 3 al cuadrado. Y termina de factorizar. Ahora fíjense que estas cosas son fáciles de integrar, son de toda la vida aplicar formulitas. ¿Quién va a ser su integral indefinida? ¿Alguien se da cuenta? Logaritmo natural. Perfecto. ¿De este? Va a ser Lo mismo, de x menos 3. Va a ser un logaritmo natural, no exactamente de x menos 3 por el tema de cómo estamos eligiendo los x cuando integremos. Ok. Pero va a ser menos logaritmo natural de 3 menos x. Hice el cálculo por ahí. Vamos a buscar que esto siempre sea positivo, ¿no? Y acá finalmente me quedó algo que es un polinomio, ¿no? Esto de acá lo puedo escribir como x menos 3 a la menos 2. Y esto lo integro con la fórmula de cómo integraba cosas exponenciadas a la alfa, ¿no? Con alfa un número real. ¿Se acuerdan que hay una fórmula para eso? Claro, le sumás 1 al exponente. Perfecto. Y bueno, sí, le sumás 1 al exponente. Perfecto. Entonces continúo. Entonces ahora, hacer esta integral es lo mismo que hacer esta integral de acá. Y yo lo que dije, bueno, voy a repartir la integral, porque la integral es lineal, en cada uno de estos factores. Y voy a analizar qué pasa con cada uno de esos factores. El factor 1 no hay mucho que decir, es fácil. La definición del logaritmo natural de x, si ustedes la vieron de esta manera, está dada por la integral entre 1 y x de la función racional trivial 1 sobre x, ¿no? Para todo x mayor que 0. Entonces, este de acá, ¿quién va a ser? Por definición, es logaritmo natural de 3. Ahí concluye. Voy a analizar 2. Y acá es donde aparece el primer problema. 2, no lo dije, pero voy a meter este menos adentro. Es decir, acá va a haber un más y acá va a haber un menos adentro de la integral. Va a ser la integral entre 1 y 3 de menos 1 sobre x menos 3. Entonces acá es donde aparecía nuestro problema, ¿no? Porque nosotros no tenemos una forma de crear rectangulitos cerca del 3 que no se me vaya en infinito, ¿no? Con la definición de la integral de Riemann. Entonces lo que yo hago es, esto lo transformo en un límite. Bueno, acá yo me apuré un poco y como que escribí lo de adentro como una derivada de algo, ¿no? Lo escribí como la derivada de menos logaritmo de 3 menos x. Ustedes se darán cuenta, no sé si se darán cuenta, quieren que como que lo explique. O sea, encontré esta antiderivada porque si yo derivo esto, ¿cuánto me va a dar? El menos sale afuera, fíjense, y me queda la derivada de esto. Fíjense que lo de adentro, como no puse módulo, siempre va a tener que ser positivo. Por lo tanto, x va a tener que ser más chiquito que 3, ¿no? Para que lo de adentro sea positivo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo derivo el logaritmo natural? Es la regla de la cadena. Me queda 1 sobre lo de adentro, que era 3 menos x, por la derivada de lo de adentro, que me da menos 1. Ahora este menos 1 me va con este menos, y me queda que esto es exactamente 1 sobre 3 menos x. Acá debería dejar este menos acá afuera, entonces. Entonces se dan cuenta, yo lo que hice acá fue, bueno, me di cuenta que esto era una antiderivada y lo puse. ¿Tienen alguna duda? No sé si hay alguna forma en la que ustedes la pueden ver a esta integral más fácil. ¿A alguien se le ocurre? Sí. Tenía apagado el micrófono. Disculpa, ¿cuánto te ¿Sí? había dado C? ¿C? Sí. 6, ¿no? A mí me dio 1 de nuevo. No sé en qué momento le erré. Y ahí se se mandó todo mal. Fíjate, acá está el cálculo. Yo acá me mandé. Hasta acá me hiciste todo lo mismo. Sí. A y B me dio bien, pero C. Fíjate, cuando yo sacaba factor común el x, me queda menos a por 6. Es decir, me queda con un menos acá. Y más c, ¿no? Entonces c va a tener que ser 6a. Claro. ¿Y quién era? 1. Bien. Entonces c va a tener que ser 6. Gracias. Acá abajo lo chequeé, o sea,
hice la suma más abajo de, chequeamos, sumo esto por esto, es multiplicar acá por x menos 3. Entonces te queda menos x menos 3, que si vos repartís el menos te queda x más 3, más 1. ¿No? Entonces cuando vos haces esta resta te queda 4 menos x sobre x menos 3 al cuadrado. Y luego pegué estos dos, ¿no? Acá voy a tener que multiplicar, se multiplican los denominadores y a este lo multiplico por esto de acá, que va a ser x menos 3 al cuadrado. Yo lo escribí ya desarrollado, pongo paréntesis para que nos demos cuenta. Todo esto es x menos 3 al cuadrado. Más esto por esto de acá, que va a ser menos x al cuadrado más 4x. Ahora cuando yo sume esto con esto, se me van, chao los cuadrados. Cuando sumo lo que tiene x con lo que tiene x, me queda menos 6x más 4x. Es menos 2x. Y bueno, me queda ese término constante solo, así que lo pongo. Entonces me queda 9 menos 2x sobre ese denominador, que era exactamente la función que teníamos escrito de la manera factorizada, ¿no? La función racional que teníamos escrito de manera factorizada. Entonces acá está el chequeo de que está bien. Me salté algunos pasos, pero pueden controlar ustedes volviendo a como armar todo. Volver a pegar todo, como haciendo el inverso. Entonces, continuamos. A nadie se le ocurre una forma más fácil de ver esto, más que ver la antiderivada y dar una antiderivada. Entonces, tengo una antiderivada, ¿no? Escribo esta integral. A lo mejor me conviene hacer un paso más. Voy a escribir esta integral como no tengo valor de 3. La voy a escribir como el límite cuando t tiende a 3 por dónde. Abajo ya está la respuesta. Tiende a 3 por derecha, ¿no? Porque yo estoy buscando integrar entre 1 y 3, ¿no? Entonces mi t entre dónde se va a tener que ir moviendo para darme la integral, la cantidad de área que tengo acá abajo. Se va a tener que mover entre estos valores, ¿no? Entonces va a tener que tender a 3 por dónde, por izquierda o por derecha. ¿El t va a venir por la derecha de 3 o por la izquierda de 3? Por la izquierda. Por la izquierda. Entonces por eso pongo acá que tiendo por la izquierda hacia 3. De la integral entre 1 y t. De esta antiderivada de acá, ¿no? De esta derivada de acá. Aprovecho. Y ahora sí. Esta integral se me va a ir con esta derivada, ¿no? Se cancelan entre sí. Y como esto es una integral definida, me va a quedar, por regla de Barrow, esta función valuada en t y se le resta la función valuada en 1. ¿No? Esto es Barrow de acá. O teorema fundamental del cálculo 2. Porque creo que había como dos partes, ¿no? ¿Se acuerdan de la regla de Barrow? Sí, sí, está bien. Perfecto. Entonces, finalmente solo me queda escribir los límites, ¿no? Acá escribo la función valuada en t, menos, que se me va a cancelar con este menos, esta función logaritmo natural en 2, ¿no? Entonces me queda, y acá estaba mal, esto de acá cuando t tiende a 3, ¿a dónde tiende? Esto de acá está mal. Esto es constante, ¿no? Entonces cuando t tiende a 3 por izquierda, esto me queda logaritmo natural de 2, fijo. Pero esto de acá, ¿qué pasa cuando t tiende a 3 por izquierda? Es decir, t es más chiquito que 3, siempre es más chiquito que 3. ¿Hacia dónde está tendiendo 3 menos t? ¿A 0? Sí, lo de adentro está tendiendo a 0. Por lo tanto, el logaritmo hacia dónde está tendiendo. ¿Se acuerdan cómo era la función logaritmo? Era algo que venía así, en uno valía 0 y empezaba a subir muy cortamente. ¿Hacia dónde tendíamos cuando íbamos al 0? Al menos infinito. Al menos infinito. Claro, ok. y como tenemos un menos acá, Más infinito. más infinito. Entonces el límite de esto fue menos, más infinito más algo constante, más infinito, ¿no? Menos más infinito, esto me da
menos infinito, ¿no? Entonces, ya empezamos a tener un problema. Hay algo que tiende a infinito. Hay una integral, hay cierta área que se me está yendo a infinito. Y va a aparecer otra irregularidad. ¿Por qué? Porque acá en 3, ¿cómo se llama esto? Fíjense, si yo integro esto de acá con la formulita, esto de acá es la derivada de esto, menos x menos 3 elevado a la menos 1, ¿no? Porque si derivo esto baja al menos 1, se me cancela con este menos y se le resta 1 arriba, ¿no? Me queda el menos 2. Entonces, esta es una antiderivada. Yo integro y me queda esto de acá valuado entre 1 y t, ¿no? Y escribiendo los límites me queda, o sea, los límites de integración, me queda menos t menos 3 a la menos 1 más acá es 1 menos 3 menos, este menos se me va con este menos, se me hace más, acá reemplazo por el 1, me queda un menos 2 a la menos 1, ¿no? Esto de acá es un menos 1 medio. Arriba nos aparecía un medio, la suma de un medio. Ah, y me falta un menos de afuera. Para que me quede el 1 medio. Entonces cuando t tiende a 3, ¿qué va a pasar con este término de acá? Queda 0. Te da 0, pero fíjate, está elevado a la menos 1. ¿A dónde se va a ir entonces? Al denominador y queda... o no, ¿cómo sería? Claro, o sea, esto es t menos 3 en el denominador, ¿no? Esto es 1 sobre t menos 3, por estar elevado a la menos 1, ¿no? Lo de adentro tiende a 0. Y Que t, sería la asíntota. claro, Que, tipo, está fuera del dominio eso. Tipo, no es parte del dominio. claro, pero como está tendiendo hacia la asíntota, ¿qué pasaba? ¿Qué valores tomaba el límite? Acá t es más chiquito que 3, por lo tanto esto siempre va a ser más chiquito que 3, ¿no? Entonces todo esto tiende a menos infinito, ¿no? Todo esto, con el menos 1. Con este menos, se me va a más infinito, ¿no? Entonces me queda más infinito más 1 medio. Entonces todo esto es como que se va a más infinito. Acá yo puse que la integral es divergente, por ende el enunciado es falso. Pero a mí me parece que yo cometí un error acá, que fue separar términos. Yo les pregunto, ¿se acuerdan qué pasaba con los límites? La propiedad de la suma de los límites. ¿Cuándo yo podía separar el límite en la suma? Que acá yo lo hice sin preguntar. ¿Alguien se acuerda cuándo yo podía separar el límite en la suma? Porque hay un límite detrás de separar esto, ¿no? Para eso tendrían que existir ambos límites, ¿no? De cada sumando. Lo pongo acá. Recordamos. Límite, suponete de x tendiendo a x0 de f de x más g de x es igual a esto siempre que yo pueda garantizar que estos límites existen y no son ambiguos y no son algo de la forma. ¿Cuándo me queda una ambigüedad? Algo de la forma menos infinito más infinito o viceversa, infinito más menos infinito, ¿no? Porque ahí no puedo aclarar nada. Ya acá, ¿qué me quedó? Por un lado me quedó un más infinito, creo, y por el otro un menos infinito, ¿no? Entonces hay problemas.
hay problemas con que yo acá haya separado este integral. Porque este integral, ¿qué era? ¿Cómo era este integral? Como había una asíntota, ¿cómo la veíamos? Impropia. Como impropia, por lo tanto había un límite de por medio. Entonces, por las dudas chequeo, a lo mejor yo lo hice mal, por las dudas chequeo y no separo las cosas. Es decir, no separemos acá. Yo sé que esto existe, ¿no? Este es término 1 y esto es término 2. Yo sé que el límite de esto existe. Término 1, trivialmente, es igual al logaritmo natural de 3, por lo que vimos anteriormente. El término 2, ahora si yo lo veo así con ese complejo, me queda 1 sobre 3 menos 1 sobre x menos 3 más 1 sobre x menos 3 al cuadrado d de x. Esto lo puedo escribir como el límite de t tendiendo a 3 por derecha de 1 sobre t menos 1 sobre x menos 3 más 1 sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que va a pasar acá? Ahora sí, ¿qué puedo hacer con esto? Estas integrales, ¿cómo son? Cada una de estas. ¿Existen? Nos olvidamos del límite, ¿no? Lo de adentro, ¿siempre existe? No, o sea, tiene que el x tiene que ser mayor a 3, ¿o no? ¿No? Tenía ¿O que sí? ser distinto de 3, ¿no? Distinto de 3, eso. Fíjate. ¿Y el t cómo es? ¿El t toma el valor 3? No, es el límite teniendo por izquierda. Claro, entonces t está tomando valores acá, ¿no? ¿Y qué tenemos acá con esas funciones? ¿Existe esta Son área? definidas. Son definidas. Todas estas son integrales definidas. Y cumplen las propiedades de Riemann, ¿no? Entonces, ahora sí me puedo justificar, ¿no? Ahora sí puedo repartir dentro de este límite estas dos de acá. Me queda algo de este estilo, ¿no? Puede que ahora sí converja. Discúlpenme por separar los límites sin preguntar. Y ahora, esas sí las calculamos bien. Una era este choclo de acá, menos logaritmo natural de 3x con un menos. Esa era la 2. ¿Sí? Esta de acá es logaritmo natural de 3x, de 3 menos x, ¿no? Valuada entre 1 y t, ¿no? Y este de acá era esta de acá, menos x menos 3. ¿No había ningún menos afuera? No. Esta era menos x menos 3 elevado a la menos 1 entre 1 y t. Este ejercicio no era sencillo y era bastante largo, había que usar un poco de todo. Entonces finalmente esto me queda límite de t tendiendo a 3 por izquierda de, si yo reemplazo todo acá, me queda logaritmo natural de 3 menos t menos logaritmo natural de 2 más, acá me queda menos 1 sobre t menos 3 más 1 sobre 2.
Y ahora esto, ¿a dónde tiende? Esto de acá, cuando t tiende a 2, ¿a dónde tiende? Se queda fijo, ¿no? Esto también tiende a algo fijo, ¿no? Esto de acá, dijimos que tendía a... Como t era más chiquito, esto está dividiendo por números negativos. Por lo tanto, todo esto cuando tiende a 3 está tendiendo a menos infinito. Con este menos de acá se me hace un más infinito, ¿no? Sí, sí. Y con esto de acá, también esto tendía a menos infinito. Entonces tengo una ambigüedad, ¿no? No puedo decir nada. Para mí no puedo decir nada, ¿no? Tengo una ambigüedad. Ahí aparece el tan preciado un medio, pero están estas dos cosas que son áreas que se hacen absurdamente grandes y absurdamente chicas. O sea, se van a valores negativos y positivos, pero no sé en qué velocidad convergen, ¿no? ¿A alguno se le ocurre alguna idea de tratar de ver cómo arreglar esta ambigüedad? Lo que se me ocurre es tratar de pegar lo que no converge. Y tratar de ver si podemos usar L'Hopital. ¿Qué pasa si pego esto de acá? Me quedaría esto multiplicado por t menos 3 menos 1 sobre t menos 3. Y ni ahí me aparece L'Hopital, ¿no? Porque esto se me hace 0. Y me queda 1 y abajo se me hace 0. No hay forma de hacer aparecer L'Hopital por ningún lado, chicos. Así que para mí esto no existe. O sea, para mí esto no existe el límite y por lo tanto la igualdad no vale. ¿Se entiende? Pensé que se podría arreglar con pegando las cosas, pero ni ahí. Nos apareció esta ambigüedad del estilo más infinito, menos infinito. ¿Se entiende? ¿Escucharon o no? Si alguien lo intenta en casa, yo para no parar acá y encuentro un error en mis cuentas, me avisa y lo arreglamos, pero me parece que no tuve ningún error hasta acá, ¿no? Si me quedaran dos cosas que son más infinito, trivialmente se rompe, ¿no? O menos infinito, ¿no? Tenemos una ambigüedad. Entonces yo diría de continuar. ¿Tienen algún problema con eso? No. Cualquier cosa me preguntan. Si ven las notas y encuentran algún error, me dicen, che, acá integraste mal o te saltaste menos, porque puede pasar. El segundo ejercicio es un poco más simplón, no tan difícil como el anterior. Te piden calcular el área limitada por la gráfica dada por la función seno de x y las rectas tangentes a ella en el punto de las abscisas x igual a 0 y x igual a pi. Graficar la región. Entonces, uno le es fácil graficar la función seno de x, utiliza en el eje x valores, ¿cómo se llama esto? Trigonométricos, pi medios, menos pi medios, pi, para que te quede fácil de graficar el seno. Y luego lo que haces es graficar las rectas tangentes en x igual a 0 y x igual a pi. Acá recordamos cómo se escribía una recta tangente. La recta tangente, la velocidad o la pendiente te la daba la derivada, valorada en el punto x0, por, acá pones el puntito x menos x0. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero que la velocidad se me anule cuando pase por x0, para que me quede el valor de la función en x0. Esta es la recta con velocidad, la derivada, que pasa por
por la imagen f de x0 en el punto x0 exacto. Lo ven acá graficado, así se verían esas rectas tangentes. Geométricamente son las rectas que tocan en un único punto la función y luego se van en un entornito del punto, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Eso se entiende? ¿Lo tienen todos la recta tangente? Si no hay ningún drama, continuamos. Entonces ya esta formulita me dice qué debo hacer. Primero, debo calcular la derivada. Y segundo, los x0 ya los tengo dados. Van a ser 0 y pi. Entonces la derivada de seno de x es coseno de x de toda la vida. Es una identidad trigonométrica. Calculo la recta tangente en 0 al seno de x. Esto me da coseno de 0 por x menos 0 más 0 en 0. Seno de 0 es trivialmente 0. Coseno de 0 es 1. X menos 0 es x. Por lo tanto la recta es la recta de identidad. Ahí no se ve porque está un poco doblado, pero es la identidad. Y luego te dan, calculamos la recta tangente a seno en pi. Eso va a ser la derivada evaluada en pi, que es coseno de pi, por x menos pi, más seno evaluado en pi. Seno en pi de vuelta es 0. Coseno en pi es menos 1. Y menos 1 por x menos pi es menos x más pi, ¿no? Entonces pongo pi menos x. Entonces acá está el gráfico hecho a mano, el esbozo, y acá está el gráfico hecho por GeoGebra para que vean de que es exactamente el mismo. Entonces, uno antes de empezar a integrar lo que hace ver es ver la intersección de las rectas sobre lo que va a integrar, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gustaría ver el área que está pintada acá de amarillo y blanco. Yo me adelanté y como que subdividí esto. ¿Por qué subdividí a la mitad del área? Con dos colores distintos. Para calcularlas por separado. Para calcularlas por separado. ¿Por qué? Porque acá calcular esta área es lo mismo que calcular el área comprendida entre esta curva y esta curva. ¿Y cómo hacíamos para calcular el área comprendida entre esas curvas? Base por altura. Base por Bueno. altura. Claro, o sea, yo voy a tratar de trasladar esta área a algo acá, recto. ¿Cómo lo trasladarías? Imagínate que lo llenas de líneas. Voy a borrar este dibujo de acá. Imagínate que lo llenas de líneas rectas, de ¿No rectángulos. era lo de techo y menos piso? Claro. Le restás el techo, el piso. Perfecto. Fíjate, porque ahí en esas líneas, ¿cuánto es la distancia del punto techo al punto de abajo, el punto base? Es la diferencia, ¿no? Entre el punto del techo y el punto de acá. La distancia que hay acá entre acá, o sea, la altura que hay es el valor de la curva en esto menos el valor de la curva acá. Calculo la intersección. Trivialmente se podían dar cuenta que era pi medios, acá en el gráfico también se veía. Ya hacemos eso. Partimos el área en dos partes. La primera parte va a ser la integral entre 0 y pi medios de el techo menos la base, que era seno de x. Y la segunda parte va a ser la integral entre pi medios y pi de la curva del techo menos la curva base. Es decir, ahora a pi menos x, que era mi recta tangente, le resto seno de x. Y ahora es integrar esto. La dejé sin hacer para que lo hagamos juntos, no sé si quieren que la hagamos. ¿Alguien me puede decir cuánto es la integral de esto? La integral de x. X al cuadrado dividido 2. Perfecto. Más coseno. Más coseno de X. x. Perfecto. Más C. O ahí no iría la C porque es... Acá no iría la c, ¿por qué? Ok. Porque Es definida. es definida. Ok, perfecto. La constante de integración va cuando la integral, ¿cómo es? ¿Cómo debería ser la integral para que sumamos una constante de integración? Indefinida. Indefinida. Ok. ¿Por qué? Porque Gracias. si sumara un c, fíjate, acá pongo un más c. Esto de acá, Claro. Sí, Re- sí. sumás un extremo, el valor en un extremo y restás el valor en un extremo. Estás sumando la constante y restando la constante. Entonces te da igual si la pones porque se van a cancelar.
Ahora sí, la integral de esta parte de acá, ¿cuánto me da? La integral de una constante, ¿cuánto es? La constante, o X, se suma al X, ahí está. Menos, esto ya lo dijeron, es x cuadrado sobre 2. Y esta de acá también ya le dijeron, es más coseno de x, ¿no? Ahora evaluado entre pi medios y pi. ¿Alguien preguntó? Me salté una alarma. Ah, la llamada finalizará en 15 minutos. Extiende la llamada. Voy a extender la llamada media hora más. Así hacemos 2 horas y llegamos con todos los ejercicios. No. Así que voy a tener que crear una segunda llamada. Cualquier cosa, si se corta, vuelvo a mandar por el grupo. Perdonen por creí que llegaba en 1 hora y media a hacer todo. Entonces hacemos rápido esto. Valor en el extremo me queda pi medios al cuadrado sobre 2 más coseno de pi medios, que ¿cuánto es? Mientras me responden escribo lo siguiente. 0 al cuadrado sobre 2 más coseno de 0. A todo esto se le suma esta área que es pi cuadrado menos pi al cuadrado sobre 2 más coseno en pi. Todo esto menos pi cuadrado sobre 2 menos pi cuadrado sobre 4. Perdón, acá sería un más, porque acá está con menos. Menos coseno de pi medios. Ah, no, me quedé corto de pizarrón. Entonces, coseno de pi medios es 0. Coseno de pi medios es 0. Coseno de 0 es 1. Y coseno de pi es menos 1. Acá, esto de acá es pi cuadrado sobre 4. Esto es 0, porque es 0 al cuadrado, queda 0. Entonces, más pi cuadrado menos pi cuadrado sobre 2. ¿Está bien eso? Sí. ¿O no? Sí, ese es el extremo. Acá está. Y acá le estoy restando menos pi medios al cuadrado más pi al cuadrado sobre 4. Entonces, pensé que este se me iba a ir con este. No. Bueno. Este más este me da pi cuadrado medios. Este menos este me da pi cuadrado. Y estos dos me dan pi cuadrado medios. Pueden chequear después en sus casas si da eso. Si no, me corrigen, me dicen, che, no era así la cuenta. Y lo corregimos. Seguimos con el ejercicio 3. El ejercicio 3 es de sucesiones. Acá hay que hacer todo lo que sabemos sobre sucesiones. Desde convergencia, el criterio de sándwich, lema de sándwich, para ver. Nos hablan de una sucesión a n, nos dicen explícitamente cómo está dada, y nos hablan de una sucesión Cn. De esa no tenemos información. Solo nos dicen que valen estas cotas. El cociente entre el siguiente, creo que es el siguiente, ¿no? O es un menos. Yo puse que era el siguiente, Cn más 1, acá por las dudas, si no me corrigen, sobre Cn, ya había hecho las cuentas. Entonces ese cociente va a ser más grande que un medio siempre y más chico que un medio más an. Se pide analizar la convergencia de Cn y calcular el límite de Cn. Entonces, cuando uno no conoce la forma explícita y le dan cotas, siempre trata de conocer más sobre lo que tiene al lado, a mano, lo auxiliar. Entonces conozcamos un poco más a n. Yo acá lo que me di cuenta es que esto lo pueden ver desde varios lados, el cómo es la función, pero lo escribí de esta manera para acotarla. Esto de acá puedo repartir el denominador, ¿no? Entonces me queda como un quinto más 1 sobre 5 a la n, todo esto elevado a la n. Yo acá aproveché de que si yo elevo exponentes positivos, se preserva la desigualdad, entonces traté con desigualdades y me di cuenta que esto de acá es siempre más chiquito que un quinto.
¿no? Reemplazo por 1 me da un quinto. Reemplazo por 2 me da un décimo. Reemplazo por 3 me da un quinceavo. Estoy cortando una torta por cada vez números más grandes. Es decir, lo que va a recibir cada persona va a ser una migaja. Entonces, esto va a tender a 0 y va a tener cota un quinto, porque va a ser decreciente, por lo tanto va a ser más chiquito que un quinto para todo n natural. Lo pongo por acá. Entonces voy a tener que todo esto es más chico que un quinto más un quinto a la n, que son 2 quintos a la n. Entonces, AN está cortado de arriba por esta sucesión de acá. Esta sucesión de acá, yo sé a qué tiende. Por ser menor que 1, va a tender a 0, ¿no? Y esto es siempre un valor positivo, ¿no? Porque lo de adentro es positivo, lo de afuera es un exponente, no me cambia el signo, me queda siempre positivo. Entonces, me va a quedar la sucesión aplastada entre el 0 y esta sucesión que tiende a 0, por el lema del sándwich, ahora sé que AN tiende a 0. Entonces aprovechamos un montón de resultados, un montón de ideas, sirve tenerlo en nuestro material de herramientas. Ahora con esto lo que podemos decir sobre el cociente este de acá, es que cuando yo tomo límite teniendo un infinito, de vuelta, sucede con el lema del sándwich, de que lo de abajo me queda un medio, lo de arriba me queda un medio más 0, acá puse un medio por AN, pero era más AN, porque la n tiende a 0, entonces el límite ese me queda aplastado por el 1 medio. Entonces el límite debe ser claramente 1 medio. De vuelta, ¿por qué? Por lema del sándwich. Lema del sándwich. Aplastamos la sucesión entre dos límites. Entonces acá yo no completé el ejercicio, pero estaba empezando a terminarlo. Con esto es definición de límite. La definición de límite nos decía que para todo epsilon mayor que 0 debía existir algún n natural tal que la distancia entre esta sucesión y el límite de 1 medio era menor que epsilon para todo n mayor que n. Ya acá empieza mi tratamiento, que tiene que ver con esto de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Esta no es una idea trivial ni fácil de darse cuenta, pero uno debe utilizar siempre cotas. En el análisis todo se trata del criterio epsilon delta, estos tipos de criterios para continuidad, para el límite de sucesiones, y acotar cosas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Yo sé que para epsilon igual a, ponele, un tercio, va a existir un n especial, le voy a poner n valor en un tercio, en los naturales, tal que esto de acá, este cociente menos el límite, es más chiquito que un tercio. Se preguntarán, ¿por qué elegiste ese valor arbitrario, un tercio? ¿Para qué quiero el un tercio? Yo me di cuenta que si esto es más chiquito que 1, más específico, si es más chiquito que un medio, voy a poder hacer lo siguiente. Esto de acá lo voy a escribir como algo sin módulo, que se hacía desarrollando el valor absoluto en algo de la forma acotado arriba por un tercio y abajo por menos un tercio. Y lo que hice fue, ¿cómo se llama esto? Sumar sumar el un medio. Entonces acá me queda menos un tercio más un medio menor o igual que este cociente de acá, menor o igual que un tercio más 1. Entonces fíjense, esto de acá, ¿cuánto es? Perdón, más un medio. Esto de acá es 6 sobre 5 sextos, ¿no? Y esto de acá es 6 sobre, multiplico esto por esto y lo resto, y multiplico esto por esto y lo sumo, que va a ser un sexto, ¿no? Quedan 5 minutos para que termine la reunión. Sirve la pausa para que ustedes puedan ir a buscar un vaso de agua, pero ya mando de vuelta a otra reunión para seguir grabando. Disculpen el inconveniente.
me queda esto de acá, ¿no? Entonces tengo que un sexto es menor que Cn más 1 sobre Cn menor que 5 sextos. Entonces ahora pregunto, ¿alguien me puede decir qué haría después de esto? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿Cómo jugarían con esta expresión? Pista. Yo quiero decir cotas sobre la sucesión C. ¿Qué voy a hacer con esto? Lo voy a mandar para el otro lado, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que me va a quedar que Cn sobre 6 va a ser menor que Cn más 1 menor que 5 sextos por Cn. Esto para todo n mayor que n sobre 1 sobre 3. Entonces imagínense que están, ponele, ese Cn más 1 se puede escribir como n a la 1 sobre 3 más algún numerito k, ¿no? Entonces esto va a ser menor que 5 sextos por c a la n valorado en un tercio más k menos 1. Se redujo en un número, en una unidad, el elemento siguiente. Y puedo volver a aplicar la desigualdad, ¿no? Esto de acá, suponiendo que el k es mayor que 1, va a ser más chiquito, va a ser más grande que n en un tercio, ¿no? Ese n especial. Entonces esto va a ser menor que 5 sextos por 5 sextos por c a la n sobre 1 sobre 3, ¿cómo se llama esto? Más k menos 2. Así repetitivamente, esto se podría ver por inducción, esto va a terminar siendo, fíjate acá me quedó 5 sextos al cuadrado, ¿no? Esto va a terminar siendo menor que 5 sextos elevado a la k por el valor de mi sucesión en ese n natural exacto. Mi sucesión me quedó acotado por una constante, porque voy a suponer que esto lo dejo constante. ¿Y esta sucesión a dónde está tendiendo cuando k se hace muy grande? ¿5 sextos es menor que quién? Que 1, ¿no? Y esas son como sucesiones geométricas. ¿A dónde tendrían esas sucesiones geométricas cuando lo elevado era 1? Se elevaba algo a la 1. ¿Qué va a estar pasando? Pregunto, ¿qué va a estar pasando cuando k tiende a infinito? ¿Esto a dónde tiende? ¿Se cortó la reunión? No. Quedan 2 minutos. ¿Esto a dónde tiende, chicos? ¿Alguien me puede responder? Usamos un argumento parecido antes. ¿A menos infinito? ¿A menos infinito? Ojo. 2 quintos a la n, ¿a dónde tendió? A 0. A 0. Ah, ahí ¿Y va. esto a dónde va a tender? A 0. A 0. Todo esto va a tender a 0. Esto de acá se quedó quieto. No dependía del k, ¿no? Y esto de acá es lo mismo que ver el límite de n cuando tiende a infinito de Cn más 1. ¿No? Entonces esto me quedó más chico que ¿quién? Mayor o igual que 0, ¿no? Me quedó más chico que 0.
Ahora, una buena pregunta sería... ¿qué pasa por debajo? ¿Qué va a pasar por debajo? Se puede ver que por debajo también va a estar acotado por 0. Bueno, continuando. Bueno, se puede ver que esto está acotado por 0. ¿Cómo veríamos esto? Fíjense que esto de acá es más grande que un sexto, ¿no? Mepa que acá utilicé algo que no quería. ¿Ustedes cómo utilizan el criterio de D'Alembert? Pregunto. ¿Lo utilizan solo para ver convergencia de series? ¿O también lo usan para ver convergencia de sucesiones? Yo lo uso para convergencia. ¿De Para el sucesiones? intervalo de convergencia, sí. ¿De sucesiones en general, por las dudas? Sí, sí, sí. Ok. Sí, porque esto fácilmente se va con criterio de D'Alembert. Sí, no, me parece re excesivo esto. Los estoy matando. Estoy matando con esta idea de acotación desde arriba. Vamos con el criterio de D'Alembert, que es más lindo. ¿Qué nos decía el criterio de D'Alembert? Más conocido como el criterio del cociente. Yo lo voy a dar con existencia de límites por las dudas. Dada sucesión positiva tal que Cn más 1 como la sucesión positiva AN, tal que AN más 1 sobre AN converge. Entonces tenemos dos cosas. Si el límite de esta sucesión de acá era menor que 1, ¿cuánto me da? ¿Qué decía el criterio de D'Alembert? La sucesión que pasaba, convergía, ¿no? Si era menor que 1, converge. Si era mayor que 1, diverge. Y si era igual a 1, no podía asegurar nada. Y bueno, por cómo teníamos nuestro criterio, fíjense, límite de n tendiendo a infinito de módulo de Cn más 1 sobre Cn. Sabíamos que, por un lado, el cociente estaba acotado abajo por un medio y arriba por un medio más AN, ¿no? Entonces, lo que pasaba es que esto de acá era lo mismo que el módulo absoluto, o el valor absoluto, y por ende, ¿a dónde tiende el límite ese? ¿A dónde les parece que va a tender? ¿Dónde tiende esto? Tiende a un medio menor que 1, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos permite afirmar el criterio de D'Alembert? La función converge, ¿no? Por D'Alembert, la función,
la serie converge. La serie converge. Esta serie de acá, ¿no? Y si converge esta serie, en particular, ¿qué podía decir yo del límite de la sucesión? ¿Podía pasar que mi sucesión convergiera a una constante distinta de 0? Si la serie converge. No cualquier serie, la absoluta. ¿Podría pasar eso? Piénsalo así. Mi sucesión tiende a 3. Yo hago la serie de esa sucesión, ¿no? En algún momento va a ser más grande que 2, ¿no? Entonces, en algún momento voy a estar sumando infinitamente valores más grandes que 2, ¿no? Ponerle 2,1, 2,1, 2,1 infinitamente. ¿Va a converger esa serie? La respuesta es no, y la idea es básicamente que la puedes acotar por debajo por una suma infinita de 2. Entonces tenés una suma infinita de 2. Sumar infinitas veces algo constante, ¿cuánto me va a dar? Infinito. Infinito. Y como eso está acotando por debajo a la serie, entonces la serie debía diverger. Entonces, Claro. la única forma de que la serie converja, esto era uno de los criterios necesarios para convergencia, que no eran suficientes, era que la sucesión que la definía tendiera a 0. Esta serie converge, la serie absoluta, y además el límite del valor absoluto es 0. Pero si el límite de las sucesiones con valor absoluto es 0, el límite sin valor absoluto, ¿cuánto va a ser? ¿El valor absoluto qué es? Como función. Es una función continua, ¿no? ¿Y qué pasaba con los límites y las funciones continuas? ¿Se acuerdan? Había una propiedad que nos hacían ver con las funciones continuas y los límites. ¿Qué pasaba con los límites? ¿A dónde se metían? Límites y continuidad. Si yo tenía f continua y tenía an una sucesión que convergía a L, entonces yo lo que podía ver es que el límite de la nueva sucesión generada por f valuada en an era lo mismo que la función valuada en el límite. ¿Ok? Esto si L estaba en el dominio de la f. Esto era una proposición que se veía cuando uno veía funciones continuas y luego las relacionaba con límites. De hecho, uno puede caracterizar a las funciones continuas por cómo se comportan con los límites de sucesiones. Entonces, fíjense, si el módulo es una función continua, ¿cuál es la única ¿a dónde tendría que tener Cn para que el límite del módulo me dé 0? ¿Cuál es el único número con módulo 0? Si no se acuerdan, recuerdo que la función módulo, ustedes agarraron un número de la recta real y lo que les devolvía era su parte positiva. Si agarraban el 2, les devolvía el 2. Si agarraban el menos 2 y lo metían dentro del módulo, les devolvía el 2. Quitaba el signo negativo, por así decirlo. Entonces, ¿cuál es el único número con módulo 0? Si me devuelve el mismo número, solo que con signo positivo, ¿no? ¿Qué número creen que va a tener módulo 0? El mismo 0. El mismo 0. Entonces, ¿cuál va a tener que ser el límite de Cn para que valga este límite de acá? 0. Va a tener que ser 0. Entonces, respondimos a la pregunta, analizar la convergencia de Cn, vimos que convergía, y además calculamos el límite. El límite tenía que ser 0. Y ya ganamos, ¿no? Claro. Ahí terminó el ejercicio. Y Bueno. tengo una duda en Sí. cuanto a cómo encarar ese ejercicio.
¿no se podría haber llegado a lo mismo si yo hacía, por ejemplo, Cauchy en AN y analizaba la convergencia de un medio más AN? Un medio más AN. Claro, pues el ejercicio dice analizar la convergencia de CN más 1 dividido CN. Sí, vos podrías haber hecho Claro, Cauchy. Cauchy en AN, que conozco AN, y Ujú. analizar la convergencia, tipo si converge o diverge un medio más AN. Porque si converge tipo la anterior. ¿No era así? Claro, o sea, ahí lo que tenés es el cociente de la sucesión, ¿no? Sabés que el cociente converge, ¿no? Pero podría irse a infinito. Por Ah, ok. ejemplo, Cn podría ser la sucesión n, ¿no? Sí. Entonces esta tiende al infinito, ¿no? Pero Cn más 1 sobre Cn, que es lo mismo que n más 1 sobre n, esta sabemos que tiende a 1, ¿no? Ok. Fíjate. Podrías haber utilizado lo de Cauchy para hablar de la convergencia, habiendo hecho lo que yo hice antes. Viste Ok. que acoté y vi que la función era acotada por arriba. Me hubiera faltado ver que es acotada. Porque si la función es acotada y además... no, claro. Vos me estás preguntando una forma de ver que es una sucesión de Cauchy. Claro, O sea, yo digo, o sea, no sé si está bien o no, porque tampoco es que lo planteé, pero digo, nosotros sabemos AN, que nos dice tal cual Ujú. es, y podemos analizar la parte de que dice un medio más AN, yo digo aplicar Cauchy en AN, y si eso converge, va a converger CN más 1 dividido CN. Es que... si O, es o de- como para sacar rápido si converge o no CN. Claro, podrías Después, ver que AN es de Cauchy, porque claro, se te va a ir la exacto. constante. Claro, pues se me va Eso a ir te, la con... claro, Sí, si AN es de Cauchy, te dice, vos sabés que por completitud de R converge. Pero claro, ahora no sabés a qué converge. claro, ¿Cómo ok, decís a qué converge? y claro, ahí está. Ese es el problema. Sí, el criterio de Sí, Cauchy es algo muy fuerte que sirve para decir cuándo algo converge en R. Pero es algo cualitativo. ok, Ahora, si uno quiere saber el límite exacto, tiene que arremangarse y ponerse a calcularlo, encontrar ok, alguna. o sea, eso no me hubiese ahorrado el procedimiento. No, no, Ok, claro, fíjate que acá yo lo ataqué directamente y llegué a algo de este estilo. Y yo sé que las cosas de la forma R a la n tienden a 0 si R es menor que 1, ¿no? ok, Lo pueden probar. R igual a un medio al cuadrado, claro, un cuarto. Un medio al cubo, un octavo. Un medio a la cuarta, un 16avo. Se va cortando cada vez más, ¿no? Viene de la idea de que... De que... Ay, ¿cómo se dice esto? No me acuerdo si esto... Veíamos que la serie converge... Sí, veíamos que la serie converge y puedes concluir esto. O también lo puedes concluir con la exponencial. R a la n se puede pensar como la exponencial elevado al logaritmo natural de r por n, ¿no? Si r es más chiquito que 1, ¿cómo es este valor? Logaritmo natural de r. ¿Se acuerdan? El gráfico. Acá está el 1, el logaritmo es negativo por acá y pasando el 1 es positivo y en el 1 vale 0. Entonces esto de acá es negativo, ¿no? Negativo por positivo me da un número negativo. Y este valor de acá cuando tiende a infinito se me va a menos infinito, ¿no? ¿Y qué pasaba con la exponencial cuando tendía a menos infinito? Es decir, me estoy yendo para allá. ¿Hacia dónde tendía la exponencial? a 0. A 0. Entonces también lo puedo ver por ahí. Esta es la exponencial y este es el logaritmo natural. Así me doy cuenta fácil de cuál es el resultado de este tipo de convergencias. O sea, para ver a dónde converge esto, lo transformas en una exponencial elevado al logaritmo natural de algo. Y nosotros sabemos cualitativamente qué signos toma el logaritmo natural dependiendo qué valor es. Si es más chiquito que 1, si es más grande que 1 y si es 1. Luego no te salvas de esto. Utilicé D'Alembert para ver la convergencia de la serie absoluta. Y que converja la serie absoluta
me obligaba a que el límite de la sucesión que la definía en valor absoluto tiende a 0. Y por esto de la función continua pudimos concluir que en particular toda la sucesión tendía a 0. ¿Se entendió? Sí, sí, ahí está mejor. Ahora, bueno, el ejercicio 4 es un poco de... tampoco lo resolví. Es un poco de aplicar teorema fundamental del cálculo y usar series de Taylor. Entonces, te dan una función derivable para todo x mayor o igual que 0, sabiendo que se verifica que la integral entre 0 y x de h en la variable t, diferencial de t, te da ese chanchurro de ahí. Ahí, ¿qué es lo que está apareciendo? Teorema fundamental del cálculo, ¿no? Claro, reemplazás la t por la x, el integrando de arriba, el superior. Y despejamos trivialmente quién es h Claro. de x. Entonces ahí acá anoté el teorema fundamental del cálculo, o creo que es pre-Barrow o algo así. Y bueno, entonces derivé esto de acá, me quedó que h de x era toda esta función de acá. Pueden chequear que la derivada está bien. X cuadrado derivado me da 2x. Esto de acá es la derivada de un producto, es decir, hago el producto de la derivada del primero por el segundo sin derivar, es seno de 2x, más la derivada del segundo por el primero sin derivar, que es x por la derivada del seno de 2x es coseno de 2x por la derivada de lo de adentro, ¿no? La derivada de lo de adentro es 2. Ahí se me sale ese 2. Y acá me queda más la derivada de este término de acá. En un medio, no sé, se me fue porque si yo derivo el coseno, se me hace menos seno, ¿no? Ahí aparece el menos. Y esto es composición de funciones, por lo tanto me da la derivada de el de afuera, lo de adentro, y es mía. Multiplicado por la derivada de lo de afuera. Que me da, se me sale el 2 y se me cancela con ese 1 medio de acá. Y finalmente la derivada de una constante, no sé por qué acá la puse, se me debió haber ido. La derivada de una constante es 0. Ahí está, esa es la corrección. Acá, bueno, recordé cómo era la serie de Taylor de un polinomio de una función centrado en un punto x0. Acá está la formulación. Acá sería como uno la escribe para que la tengan. Y bueno, lo que queda para calcular la aproximación de ese valor es calcular las derivadas y valorarlos en algún punto. Yo les pregunto, en el ejercicio no te da el punto donde deberías centrar la serie de Taylor. ¿Ustedes qué harían si no les da el punto? ¿En dónde evalúan si no les da el punto? ¿Cuál va a ser su centro de la serie de Taylor? ¿En 0? Sí, en 0. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que vos sabés que hay cuotas de error para el polinomio de Taylor, ¿no? Está la de Lagrange y todo eso. Y este número está cerca de ¿quién? Está cerca del 0. De 0. Y estas funciones de acá, justo su serie en Taylor, o sus valores en 0, son fáciles de calcular en particular. Entonces nos conviene elegir el 0 porque por su facilidad con las funciones trigonométricas y bueno, no mucho más. Entonces perfecto. Vamos a calcular el polinomio de Taylor de grado 3 centrado en 0. Entonces calculo las derivadas. Tenemos h de x, acá de vuelta arrastro error. Chao. Derivo esto, pueden chequear que la derivada está bien. Después de algebrar me da esto de acá. Vuelvo a derivar, me da esto de acá. Y vuelvo a derivar, me da esto de acá. Entonces calculamos las cosas, o sea, mis valores de las derivadas. H en 0, ¿cuánto va a dar? 2 por 0, 0. Seno valorado en 2 por 0 que es 0, me da 0. Acá está un x afuera, me da 0. Y acá está un seno en 0, me da 0. Entonces h en 0 es trivialmente 0. No tengo término constante en mi polinomio. H' en 0. De vuelta, reemplazo acá. Acá tengo la función. Tengo 2 más 2 por coseno de 0. Coseno de 0 es 1, así que me va a dar 2 más 2.
menos 4 por 0, ahí ya se me fue todo ese término. Entonces, en la primera derivada me da 4. La segunda derivada, valuada en 0, es reemplazar acá. Reemplazo en este seno del 0 y se me anula. De acá también se me anula. Entonces, esto se me fue. Se desapareció. Chao. Finalmente, la derivada tercera en el 0, reemplazo en 0 acá. Esto me va a dar 1. Entonces me queda un menos 16. Esto de acá me va a dar 0. Y esto de acá me va a dar 0. Entonces, ¿cuál va a ser el polinomio de Taylor? ¿Me lo pueden dictar? Ahí. El polinomio de Taylor centrado en 0, ¿cuál es? ¿Cómo sería? 0 más 0 más... 4. Ahí no quedaría el sobre 2 factorial. No, porque acá está 0 factorial. Ah, el 1, pero sí, ok. Más, digo, por x menos 0, o sea, x. Sí. Acá está 0. Menos 16, ahí 2 factorial, ¿no? Ojo, el término de segundo grado, ¿qué pasó? Ah, claro, este es el de tercer. Ok, sería el 3 factorial. Claro, entonces me queda menos 16 sobre 3 factorial por... X por x al cubo. Perfecto. Entonces, calculando, me queda 4 por x menos 16 sobre 3 factorial es 6, ¿no? Entonces puedo cancelar arriba y abajo por 2. Es decir, me queda 3 abajo y arriba 8. No puedo hacer nada más. 8 tercios x al cubo. ¿Qué me queda hacer para calcular la aproximación? Mi punto era 0.023. La aproximación de 0.023. ¿Cuánto me va a dar? Evalúo el polinomio en ese punto, ¿no? Suponemos que está muy cerquita, el error es casi nulo por todo este tema de las cotas de error, y que coseno y seno se aproximan bastante bien por polinomios de grado 2 y 3 ya, en un intervalo chiquito cerca del 0. Entonces, acá me queda 4 por 0.023 menos 8 tercios por 0.023 al cubo. Yo les pregunto, ¿a ustedes les dejan usar calculadora en el examen? No, ¿no? Esto de acá es 3 por 4 es 12, se pasa a 1, 4 por 2 es 8, más lo que pase es 9, 4 por 0 es 0 y 4 por 0 es 0. Dejo tantos espacios como tantos espacios tenía detrás de la coma por cada uno de ellos. 3 más 0 son 3. Esto es lo que me dio de este lado. De este lado estamos complicados porque hay que hacer exponenciación. 0 lo voy a pensar como 23 a la 1000. O 23 a la 10 sobre 3. ¿Les parece? Si yo lo elevo al cubo, esto es lo mismo que 23 al cubo sobre 10 al cubo al cubo. 23 al cubo, ¿cuánto va a ser? Esto acá es 10 a la 9. ¿Cuánto es 23 al cubo? No es una cuenta fácil. Me van a perdonar, pero voy a usar calculadora. O sea, Yo hice la cuenta y me dio 0,092 redondeado. 0,092 redondeado. Bueno, 0,092 redondeado. Ah, no, yo digo en general, tipo todo. Ah, Evaluado en, digamos, en 0.023. ok, pongo acá el aproximado 0.092. Claro, esto se hace infinitamente chico. O sea, infinitesimalmente chico. Así que puedo obviar el término si me doy cuenta de eso. Ahí terminaría el ejercicio, no hay mucho más que hacer. Calculamos el polinomio, dimos el valor de la aproximación, calculamos las derivadas y aplicamos el teorema fundamental del cálculo. Es un ejercicio estándar, por así decirlo.
seguimos con el último ejercicio del examen que es calcular convergencia de series. Entonces acá vamos a usar de vuelta a un viejo amigo, el criterio de D'Alembert, ¿no? Ahora, mis sucesiones no van a estar definidas, ¿no? Sino que no van a estar como fijas, sino que se van a mover por un factor de x, ¿no? Yo fijo el x y tengo una nueva sucesión. Me gustaría ver el intervalo de convergencia, que eso me lo va a dar el criterio de D'Alembert calculando todos los valores para los x que se cumple que este valor de acá o esta sucesión, este cociente converge a algo menor que 1, ¿no? Por el criterio de D'Alembert. Entonces calculo, algebro, manejo la expresión, escribo esta expresión de acá. Como estoy metiendo módulo, no les dije, pero este menos 1 se me va, ¿no? Este factor alternante se va porque el módulo de menos 1 o 1 siempre va a ser 1. Entonces me queda esto de acá, ¿no? Entonces veo arriba y abajo. Arriba me queda esto de acá y abajo me queda esto de acá. ¿Me creen? ¿Quieren que les deje un rato para que hagan las cuentas, vean bien? Si me creen esta parte podemos continuar y el resto sí son cuentas entendibles. Ok. Calculo que entendieron o lo van a pensar después en casa con el video. Fíjense que acá lo que voy a hacer es aplicar la regla de la oreja para las fracciones, ¿no? El numerador de esto va a ser el producto de esto con lo último, lo puse acá. Y el denominador va a ser el producto del denominador del de arriba con el numerador del de abajo, que es esto de acá. Entonces, fíjense que puedo cancelar cosas. Este 3 a la n con este 3 a la n más 1, ¿no? Se me van los exponentes. Se me va este n con este n. Me queda abajo un tercio. Que se me va todo esto, ¿no? Acá me queda un n más 1 sobre n más 2. Y acá me queda, fíjense que esto se me va a cancelar los exponentes, ¿no? Acá me va a quedar, se me va a ir este, con todo esto en realidad. Y me va a quedar arriba un 2x menos 5 módulo sobre 3, que es este 3 que me sobrevivió acá, por todo esto de acá. Fíjense que esto no depende de n. Entonces, ¿a qué converge cuando n tiende a infinito esto? Va a depender solo de esto. Y esto, por truquitos algebraicos, se puede ver que tiende a 1, ¿no? ¿Eso lo tienen todos claro? ¿Cómo se veía esto? ¿Cómo veíamos que esto tendía a 1? ¿Alguien se acuerda? El truquito estaba en sacar algo factor n. Si yo salgo factor n arriba, esto me queda 1 más 1 sobre n, ¿no? Y si yo saco factor común n abajo, esto me queda 1 más, en realidad era más 2. Más 2 sobre n. Estos de acá se me van a ir, se me van a cancelar. Entonces me va a quedar una nueva expresión. Me va a quedar en el numerador 1 más 1 sobre n. Y abajo 1 más 2 sobre n. Fíjense que ahora tomar el límite es tomar el límite de la división y de la suma. Esto de acá tiende a 0 y esto de acá tiende a 0. Por lo tanto lo único que me sobrevive es el factor constante del numerador y el factor constante del denominador. Eso se puede hacer para cualquier polinomio y de esta manera se chequeaban reglas como qué pasaba cuando el de arriba, polinomio con factores naturales, tenía grado mayor que el de abajo, o qué pasaba cuando estaban al revés o cuando tenían el mismo grado. Cuando tenían el mismo grado sobrevive al coeficiente director. Cuando eran de grados diferentes podía diverger o converger al 0 dependiendo de cuál era el de mayor grado. Y así. Entonces esto tendía a 1, por lo tanto para x fijo esto tiende a este valor de acá, 2x menos 5 sobre 3. Entonces acá por D'Alembert sabemos que la serie de
con esas sucesiones va a converger si esto de acá es más chiquito que 1, ¿no? Va a diverger si esto de acá es más grande que 1 y no podemos decir nada si lo de acá es igual a 1. Entonces, para cuáles converge, yo tomo la primera versión. Me fijo para qué x este valor de acá es más chico que 1. Entonces lo que hago es pasar el 3 para el otro lado, entonces me queda algo de este estilo. Y ahora desarrollo el módulo, es decir, acoto a ambos lados, acotando abajo por el menos 3 y arriba por el 3. Y lo de adentro me queda sin módulo. Entonces me queda acotado por algo de este estilo. Ahora divido por 2 y me queda algo de este estilo. Fíjense, ¿por qué dividí por 2? Porque me gustaría que el x quedara solo, porque cuando el x queda solo me dice dónde está el centro de mi intervalo de convergencia. En particular el centro de mi intervalo de convergencia, ¿dónde va a estar? ¿Dónde se anula la serie? ¿Dónde se hace 0? En 5 medios. Perfecto. ¿Y qué radio va a tener mi intervalo de convergencia? 3 medios. 3 medios. Entonces, yo puedo asegurar que la serie converge para todos los x en ese intervalo abierto, que es exactamente el intervalo 1, 4. El ejercicio nos pregunta, ¿qué pasa con los extremos? Ahora, con los extremos no nos queda otra que meternos con la evaluación, utilizar alguno de los argumentos que conocemos o criterios de convergencia como criterio de acotación, criterio de Leibniz o de series alternadas, o de vuelta criterio de D'Alembert o criterio del cociente, como lo llamen. Entonces, el AN en función de x era esto de acá. Entonces, veamos qué pasa en los x de los extremos. Cuando x es igual a 1, la sucesión que me queda es esta de acá, que si yo sumo exponentes o separo de manera inteligente, puedo separar esto en un menos 1 elevado a un factor par en todo momento por un menos 1. Es decir, esta es mi sucesión. ¿Qué criterio utilizarían para ver si converge o no la serie en este caso? Fíjense que lo de abajo es siempre positivo, así que es una sucesión siempre positiva. Cauchy o... Cauchy. Ahí no se anularía el término de 3 a la n. No se anula 3 a la n nunca, ¿no? Porque ¿cómo es la exponencial? Claro. Es siempre positiva, ¿no? Y 3 a la n es la exponencial elevado al logaritmo natural de 3 por n. Entonces siempre va a ser algo positivo. Claro, sí, sí. Y el n más 1 también va a ser algo positivo. Por lo tanto tengo algo que es siempre positivo. Y es negativo constante. Por lo tanto puedo pensar la serie por cierto lado que lo vamos a ver ahora. Y también calculé cuando la sucesión está evaluada en 4. Me da esto de acá. Me desapareció el 3n. Fíjense, acá que me apareció. Una serie alternada. Una serie alternada mezclada con la serie armónica. Entonces lo que vamos a poder decir es que la serie converge, ¿no? Entonces, Ok. Spoiler, las dos series convergen. Las dos series extremas convergen. Y ahora vamos a ver por qué. La primera, ¿por qué converge? Esto era A1. AN1. ¿Por qué converge esta? Fíjense, la serie desde 1 hasta infinito de AN evaluada en 1 es lo mismo que la serie esta de acá, ¿no? Fíjense que todos los términos de la serie tienen el menos. Entonces, ¿qué puedo hacer con el menos? Lo puedo sacar afuera, porque las constantes siempre salen del límite y una serie es un límite en particular, ¿no? ¿Se acuerdan? Es el límite de las sumas parciales. Y ahora esta es una serie con sucesión positiva. ¿Qué puedo aplicar? Amigable con todos. Siempre valeroso. D'Alembert. Entonces hago el criterio del cociente. No me hace falta el módulo porque la sucesión es positiva.
AN más 1 sobre AN, bueno, pongo módulo por el tema de que estamos manejando de que es negativa, es lo mismo. AN es 1 sobre N más 1 por 3 a la N, ¿no? Y AN más 1 es 1 sobre N más 2 elevado a la 3N más 1. Entonces, el criterio de la oreja me dice que el numerador va a ser el numerador del de arriba por el denominador del de abajo. Es decir, el numerador vamos a tener N más 1 por 3N. Y el denominador va a ser el denominador del de arriba por el numerador del de abajo, que es N más 2 por 3N más 1. Entonces, puedo cancelar todo este 3N de arriba por el factor este de acá, N de abajo. Me queda 1/3 por N más 1 sobre N más 2. ¿Y esto de acá qué pasa? ¿A dónde tiende esto? Es 1. Este Tiende a 1. cuando N tiene infinito. Por lo tanto, esto va a ser menor que 1. Porque estaba ese 1/3 ahí. Entonces, el criterio de D'Alembert, ¿qué me dice? De Que la serie. converge. El criterio de D'Alembert dice que la serie converge. Perfecto. Con la otra, ¿qué criterio vamos a utilizar? Para separo AN valorado en 4, teníamos que era menos 1 a la N más 1 sobre N más 1. ¿Era así? Sí. Tenemos una famosa serie alternada. ¿Qué podíamos hacer con las series alternadas? ¿Qué criterio utilizábamos? Leibniz. Leibniz. ¿Y qué nos pedía Leibniz que chequeáramos para ver convergencia? Si no lo El recordamos. exponente de la n. Leibniz. En realidad, Leibniz decía cosas sobre la sucesión. Si tenemos una serie de la forma n-1, la forma -1 a la n por an, esta converge si se verificaba lo siguiente: an es una sucesión siempre positiva. Lo segundo era que an fuera una sucesión que tendiera a 0. Lo tercero es que fuera una sucesión decreciente. Había que chequear esas tres cosas. Entonces yo te pregunto, ¿quién va a ser nuestro AN monito acá? ¿Quién va a ser esa sucesión positiva que va a estar dando la alternada? Respuesta: la 1 sobre n más 1. Esta que cumple es siempre mayor que 0. El límite, ¿cuál es? Cero. Es la serie armónica, tiende a 0. ¿Es decreciente? Sí. Esto se puede probar. ¿Por qué? Porque an más 1 es 1 sobre n más 2. Claro, se va haciendo más chica. Claro. Entonces se convierte todo. Entonces, ¿qué dice Leibniz? Leibniz nos dice que converge. Entonces, respondimos a la pregunta. Allá el intervalo de convergencia, dimos el intervalo de convergencia, era el abierto 1, 4, y analizamos qué pasaba en los extremos. En los extremos utilizamos para uno el criterio de D'Alembert, que nos volvió a servir y nos dijo que convergía, y para el otro el criterio de Leibniz, porque nos quedó una serie alternada y también nos dijo que convergía. Bueno chicos, yo me estoy quedando un poco afónico. Permito dudas. ¿Alguna duda que haya quedado de alguno de los ejercicios que hayamos visto? Perdón por no llegar con
ecuaciones diferenciales ni con el otro parcial. Pero son más o menos todo lo mismo, ¿no? No, sí, sí. ¿Dudas de esto? A mí no me quedó ninguna, por suerte. Les queda eso. Y... Ah, bueno. Y no puede ser ese un poco el planteo, porque ese me había costado un montón. O sea, vi eso hiperbólico y me asusté. Dije, ¿por dónde arranco? Esto no hay que tenerle miedo. Ok, Les dieron una ecuación diferencial fácil, longa dentro de todo. Fíjense, ¿qué tenemos de un lado? De un lado tenemos la función que nos piden encontrar elevada al cuadrado, ¿no? Y del otro lado tenemos una función, la integral entre 0 y x de cierta función diferencial de t. ¿Qué está pasando ahí? ahí se puede reemplazar por X. Perfecto. Ok, Teorema fundamental del cálculo. sí, Derivamos a ambos lados. A ambos lados. Si yo derivo el lado de la derecha, como dijiste, por el teorema fundamental del cálculo, se reemplaza por x lo de adentro nada más, ¿no? sí, te queda igual, pero con X. Y lo de la izquierda es la derivada de una composición de funciones. Derivo el cuadrado primero, es decir, se baja el 2, me queda el f evaluado, Claro. me queda evaluado en lo de adentro, multiplicado por la derivada de lo de adentro, ¿no? Esto es regla de la cadena. Entonces me queda que esto debe ser igual a esto. Si yo supongo que mi solución es distinta de 0 en su dominio, yo puedo pasar esto derivando, ¿no? Claro, Y se me van las x, ¿no? Y este medio, este 2 lo puedo pasar como un medio al otro lado. Entonces me queda que la derivada de la x, de la f es igual a un medio del seno hiperbólico de x sobre 1 más coseno hiperbólico de x. Entonces, f de x, ¿quién va a tener que ser? la integral de eso. La integral de esto. Ah, algo más. Esto es un PBI o un problema de Cauchy. ¿Por qué? Porque f2 en 0, ¿cuánto vale? La integral entre 0 y 0 de esto de acá, ¿no? Es 0. Es 0. Entonces, en 0, ¿cuánto va a tener que valer mi función? 0. Perfecto. Esto me dice que en 0 mi función vale 0. Es un problema de valores iniciales. Es decir, nos dan un punto donde va a tener que cumplirse algo y nos dan una ecuación diferencial. Cuando nos dan ese punto, vamos a tener que calcular la constante. Entonces vamos a calcular la integral indefinida de esto de acá. La única forma de resolver es calculando la integral indefinida de esto de acá. Y como es indefinida no hace falta que cambie de variable. 1 más coseno hiperbólico de x, de x. ¿Se acuerdan que el coseno hiperbólico derivado me daba el seno hiperbólico y que el seno hiperbólico derivado me daba el coseno hiperbólico? ¿Era así? ¿No cambiaba el signo o sí cambiaba el signo? No me acuerdo. No cambiaba el signo, ¿no? Porque si recuerdo, el coseno hiperbólico era e a la x menos e a la menos x, no, más e a la menos x sobre 2. Y el seno hiperbólico era e a la x menos e a la menos x sobre 2. Fíjense, si yo derivo, esto me queda igual, esto bajo el menos, me da el seno hiperbólico. Si yo derivo esto, esto me queda igual, esto bajo el menos, me queda el coseno hiperbólico. No cambien de signo. ¿Se entendió? Sí, Perfecto. y esa sería la respuesta. Digamos, plantear f de x como la integral de De eso. eso. Y ahora hay que encontrar la integral. Y acá hay que usar el truquito de hacer un cambio de variable. Mi cambio de variable estrella va a ser tomar u igual a 1 más. No más, claro, coseno hiperbólico de x. Entonces mi diferencial de u va a ser seno hiperbólico de x. De x, diferencial x. Perfecto. Ok, ahí ya. Y ahí ya está bien. Es resolver. F de x es igual a la integral de 1 medio de 1 sobre u de u, ¿no? O sea, el logaritmo natural de eso, de 1 más coseno hiperbólico. Más c. Más Claro, c. y esto va a ser
un medio de 1 más coseno del logaritmo natural de 1 más coseno hiperbólico. Esto, gracias a Dios, es siempre positivo, por lo tanto no vamos a tener problemas con Ok. módulo. No, porque el coseno hiperbólico es una función. Y una duda en Sí. cuanto a esto. ¿Tendría que poner en paréntesis incluyendo el C o no? Porque vi que en una resolución de la guía incluían el C en el paréntesis. Ah, no, pero es del logaritmo natural, no dije nada. Claro, Tipo, yo digo lo del un medio si sería incluyendo el logaritmo natural y al C. claro, Pero pero como el C es una variable real, ok. Yo digo por eso no sería determinante, digamos, en el ejercicio. claro, porque esto te daría un medio logaritmo natural de 1 más coseno hiperbólico de x más un medio de c. Pero c es cualquier número real y si yo multiplico cualquier número real, es decir, toda la recta real por un medio, de vuelta recupero la recta real. Es Ok. decir, esto lo podría renombrar como una nueva variable. Pero no Ok. hace falta. No hace falta incluir al logaritmo natural y al C. Claro. Ok. ¿Por qué? Porque yo sé que en f en 0 esto tiene que valer 0, ¿no? ¿Y esto de acá cuánto es? ¿El coseno Claro. hiperbólico en 0 cuánto es? Es 1, ¿no? Porque e a la 0 ¿cuánto es? 1, ¿no? Y e a la menos 0 es 1. 1 más 1 es 2 y 2 sobre 2 es 1. Acá está la definición del coseno hiperbólico. Puedes chequear. Esto me queda un medio del logaritmo natural de 2 más un medio de c y esto debe ser igual a 0. Entonces c, ¿quién debe ser? Si despejas c, ¿quién debe ser? 0. ¿0? No. Ojo, la suma de esto debe ser 0. C, ¿quién debe ser? Menos logaritmo natural de 2. Perfecto. Y así resolvemos el problema de valores iniciales. Y lo voy a poner en amarilla para que se vea. La función solución terminó siendo un medio del logaritmo natural de 1 más el coseno hiperbólico de x menos un medio del logaritmo natural de 2. De ahí terminaría el ejercicio.